Bueno, gente, buenas noches, buenas tardes, en función de dónde estén. Estamos en el quinto vivo en español del NEAPS para tratar hoy de nuestra unidad 5, el quehacer profesional del trabajador social en los casos de alienación parental. Hoy van a compartir con nosotros Rosalba Arcos, que es perito en trabajo social de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, y Rubén del Muro, que es perito en el Tribunal de Justicia en Argentina y autor de varios libros, entre ellos Dialéctica de la Pericia Social y Género, categoría desalienante de la pericia social. Vamos entonces a dar la palabra inicialmente a Rosalba, que va a hablar por 30 minutos, y después le pasamos la palabra a Rubén para que posteriormente abramos para las intervenciones, preguntas, cuestionamientos. Ok, Rosalba, la palabra contigo. Ok. Bueno, pues el día de hoy es justamente estudiar el tema del quehacer profesional del trabajador social. En este tema de NEAPS, lo que hemos estado estudiando desde un principio, que es la alienación parental. Hace unos momentos había una polémica en redes sociales precisamente sobre esta temática, la diferencia del SAP y la alienación parental. Nosotros, como grupo de estudio, pues nos estamos enfocando a lo que es la alienación parental como práctica, ¿sí? Y no únicamente del padre o de la madre, realizando estas prácticas, sino hemos encontrado o se encuentran algunos integrantes de la familia que realizan este tipo de prácticas, ¿sí? Y que bueno, no precisamente es hombre o mujer, no pudiéramos considerar que bueno, que es sesgado esta temática por el género, ¿sí? Entonces, es una práctica que se ha encontrado en muchos contextos sociofamiliares, ¿sí? Y que bueno, que acá en México consideramos lo que es la legislación, lo que es alienación parental. ¿Sí? Como tal, la práctica. Y bueno, precisamente lo que hace el perito en trabajo social o lo que tendría que hacer, porque bueno, aquí en México el trabajador social está muy enfocado a supervisar, por ejemplo, la convivencia que tiene precisamente los padres. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Ok. Justamente el trabajador social acá en México, bueno, realiza ese papel de supervisar la convivencia de los padres e hijos o de las madres e hijos. Pero bueno, esta propuesta de NEAPS es precisamente lo que tendría que hacer justamente el perito en trabajo social. Pero bueno, para nosotros categorizar el papel o el rol del trabajador social, tendríamos que conocer y saber qué hace un perito en trabajo social, ¿sí? ¿Qué hace el trabajador social en la administración pública o dentro de los juzgados, en el ámbito judicial? Entonces, quiero compartirles de un libro de una colega española, el trabajador social como perito, testigo y especialista en el sistema judicial, ¿sí? Es de España. Y bueno, ella dice que el trabajador social justamente actúa en la administración y procuración de justicia, donde su rol se desempeña en los procesos judiciales en diversas materias,
¿sí? Y bueno, nosotros podríamos citar el área familiar, civil, penal, laboral, etcétera. Su tarea principal es contribuir con su conocimiento y experticia en el estudio y determinación de los contextos sociales donde se desenvuelve cada persona. De esta manera, resolver cuestionamientos necesarios para la resolución de un caso. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos nosotros que tomar en cuenta, ¿sí?, que nuestra participación ya como peritos para determinar un contexto social donde se esté llevando a cabo estas prácticas de alienación parental, que es, ya lo hemos visto, que es el que un integrante de la familia genere odio o rechazo a través de la manipulación hacia algún progenitor, hacia la progenitora, y obviamente no precisamente que sea la madre, sino puede ser el padre, puede ser algún otro familiar de algún parentesco cercano, como se ha observado que pueden ser los abuelos, y bueno, que se utilizan diversas herramientas, hasta la religión, perdón, la religión, y bueno, algunas otras herramientas de las que se valen las personas justamente para realizar este tipo de prácticas. Pero bueno, aquí, ¿qué tendríamos nosotros que ubicar? Primero tendríamos que ubicar cuál va a ser la participación del trabajador social como perito. Si es un perito, es un investigador, es alguien que va a participar justamente en investigar esos contextos sociales. Bueno, tendríamos nosotros que conocer cuál sería ese perfil de esa persona que va a participar específicamente en esta materia. Sabemos que la alienación parental es una problemática. Salva. Eh, Bienvenido. ¿Hola? Salva, se cortó. Ah, ok. Sí, es que, No, para ¿sí que me escuchan? retomes. Sí, sí. Ah, ok. Entonces, tendremos nosotros que considerar cuál es ese perfil. Por ejemplo, aquí en México, ¿sí?, el trabajador social que interviene como perito, pues tiene que contar con título y cédula profesional, no está habilitado para ejercer su profesión, ¿sí? En este caso, que no tenga algún impedimento, ya sea a través de una sentencia como tal, ¿sí?, que le sea inhabilitada su profesión, puede ser temporal o puede ser de forma definitiva. Entonces, este tipo de ejemplos son las situaciones que podrían impedir a un trabajador social participar justamente en este tipo de investigaciones. O, en este caso, dentro del perfil del trabajador social tendría que contar con la experiencia y el conocimiento del tema a investigar. Y bueno, la alienación parental es un tema muy, pero muy reciente, ¿sí? Muy reciente, además de que es muy difícil de limitar, por ejemplo, porque podemos encontrar situaciones que están muy arraigados a la cultura, ¿sí?, que están muy arraigados a ciertas formas ya de vida de las mismas familias. Entonces, es un poco difícil delimitar esta práctica. También tenemos que, dentro del perfil del trabajador social, tenemos que considerar, aparte de tener esa experiencia, pues las bases metodológicas, ¿sí?, precisamente para la peritación, ¿sí? Qué bueno que corresponde a lo que son las teorías propias del trabajo social, aquellas teorías de apoyo. ¿Quién le dijo así? Aquellas teorías de apoyo, ¿sí?, que hemos nosotros acudido, que no son precisamente de trabajo social, sino son de la sociología, de la antropología y algunas otras disciplinas que nos apoyan en el conocimiento de diversas temáticas, así como los métodos,
¿sí? Que utiliza el trabajo social, las técnicas e instrumentos que nosotros aplicamos propias del trabajo social. También tenemos que considerar, ¿sí? Que el perito tiene que actuar con ética profesional, ¿sí? Dentro del campo de los derechos humanos. Por ejemplo, aquí en México, se implementó a partir del 2008, que hubo una reforma precisamente en la legislación mexicana, se implementó el cambio de un sistema jurídico mixto, un sistema jurídico escrito, ¿sí? Todo era a base de escritos, y se implementó, se hizo una modificación a la legislación mexicana y entonces se implementan los juicios orales. Entonces, a raíz de esa implementación, pues viene a cambiar toda la dinámica jurídica, ¿sí? Incluso del actuar del profesionista en diferentes disciplinas cuando somos peritos o cuando apoyamos precisamente esta dinámica dentro del ámbito judicial. Y también aquí, por ejemplo, en México, puedo citar que a raíz del 2011, ¿sí? Hay una nueva modificación en nuestra legislación para precisamente tomar en cuenta los derechos humanos en nuestra Constitución. Entonces, todo eso ha venido a revolucionar la dinámica en la que nosotros estábamos inmersos. Ahora bien, nosotros como peritos tenemos que trabajar, ¿sí? Bajo este campo que son los derechos humanos. Específicamente en la alienación parental, ¿sí? Sabemos que existen derechos humanos que protegen a la niñez, ¿sí? Que son, perdón, que nosotros tenemos que tener conocimiento, sabemos que en nuestros países tenemos un marco normativo local, un marco normativo internacional, que son los tratados internacionales, y que bueno, esas herramientas, perito en trabajo social. Ahora bien, ¿por qué estas herramientas jurídicas? ¿Por qué estos marcos normativos? ¿Por qué estos tratados internacionales? ¿Por qué los protocolos de actuación? Si somos peritos y somos de alguna institución pública, o incluso, aunque seamos peritos privados, sabemos que tenemos que actuar a veces conforme a ciertos protocolos. Entonces, esos protocolos generalmente vienen ya establecidos o reconocidos en nuestros marcos jurídicos. Son protocolos de actuación y obviamente si nosotros vamos a actuar en una investigación donde el campo es la niñez, ¿sí? Nuestro campo de acción es donde encontramos niñas, niños y adolescentes, entonces es importante que dentro del perfil de esa persona, ese profesionista, ¿sí? Cuente con estos conocimientos. Ahora bien, ¿por qué es importante que este profesionista cuente con todas estas herramientas? Aparte del conocimiento general, de la formación que tiene cada profesionista como trabajador social, los derechos humanos. ¿Por qué? Porque esto, aparte de proteger a los derechos, sobre todo de personas tan vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes, pues nos van a permitir a nosotros realizar un trabajo donde podamos evitar ciertas responsabilidades, por ejemplo, una responsabilidad civil, una responsabilidad penal o a lo mejor alguna administrativa, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo pudiera a través de mi trabajo, ¿sí? A lo mejor actuando de una forma no idónea, ¿sí? Podría yo perjudicar a una persona en su moral, ¿sí? En su persona como tal, en su patrimonio. ¿Y qué tendría que hacer como rescatar esa situación de esa persona?
persona pues a lo mejor estaría obligada a pagar esos daños y perjuicios que se causaran a esa persona, tal vez en su moral o en su patrimonio. Aquí en México, por ejemplo, la responsabilidad penal, ¿sí? A nosotros en el ámbito jurídico como peritos se nos marca que nosotros al omitir, alterar alguna información, cambiar alguna información o manipular alguna información, eso se presta a a emitir a hacer una declaración falsa ante una autoridad. ¿Y esto a qué nos lleva? A que nosotros podríamos tener una sanción, por ejemplo, aquí en México es de 5 a 11 años de prisión por declarar falsamente ante una autoridad. Entonces, eso lo dice el Código Penal Federal. Precisamente, esto es lo que nosotros tenemos que conocer y obviamente dentro de nuestro actuar, pues evitar caer en estas responsabilidades, porque bueno, si bien lo sabemos, las personas también, ellas van a tener derecho a decir, no es lo que usted está peritando, no es lo que usted está diciendo, y eso ha dañado mi persona, mi moral, mi familia, y entonces esto podría revertirse, en este caso, al trabajador social, ¿sí? Dentro de su intervención. Entonces, es importante conocer toda esta temática de los derechos humanos, de la normatividad, ¿sí? Hace unos días que estuve en un curso, había un colega que decía, bueno, pero ¿por qué tendríamos que saber nosotros de normatividad? ¿Por qué tendríamos que saber del parecer de otras disciplinas? Precisamente el trabajador social trabaja, bueno, en este caso, interviene con personas. Las personas estamos integradas, ¿sí? Somos un todo, ¿sí? Nos desenvolvemos en varias esferas y generalmente en las esferas que nos desenvolvemos, pues también intervienen otras disciplinas, a lo mejor la medicina, la criminología, la psicología. Entonces, de todas ellas, nosotros no es que podamos explicar las situaciones a través de ellas, sino conocer tal vez también su parecer. O sea, ¿qué me dice, por ejemplo, el psicólogo o el psiquiatra en una intervención interdisciplinaria de alienación parental? A lo mejor él encontró una situación más grave, pero yo específicamente como perito en trabajo social, ¿qué es lo que voy a encontrar en ese contexto? Sabemos muy bien y lo hemos venido estudiando a lo largo de estos meses que ya hemos estado aquí participando, que hay ciertas características de un contexto de alienación parental que se le puede provocar, por ejemplo, a una niña, niño o adolescente que está haciendo se está llevando a cabo estas prácticas. Pero algo bien interesante y que a lo mejor no hemos tomado en cuenta, o tal vez nos hemos enfocado también mucho a lo que sucede con los niños, cuáles son los parámetros para que exista estos ambientes y que bueno, qué es lo que sucede con el padre o madre que está siendo rechazado. Les voy a poner un ejemplo y les voy digamos, no quiero extenderme, pero sí me gustaría poner este ejemplo porque es algo real, es algo que yo acabo de ver en estas 2 últimas semanas y que me parece gravísimo. Por ejemplo, a mí se me solicita, como perito en trabajo social, investigar la situación sociofamiliar, ¿sí? Las redes sociales de un chico que está privado de su libertad por ser probable, más bien, sí, probable responsable de un feminicidio. Y en este caso la víctima fue su segunda esposa. Ahora bien, ¿qué tiene que ver justamente este caso con las prácticas de alienación parental? ¿Qué tiene que ver? Y a lo mejor es muy difícil de detectar y tal vez de relacionar. ¿Qué tiene que ver? Yo me encuentro, por ejemplo,
con este chico que está privado de su libertad y lo están señalando como probable responsable de feminicidio, pero yo que encuentro en su contexto, que es precisamente lo que el perito en trabajo social va a ir y va a ir a buscar, no precisamente en las controversias con los que ya estamos tal vez familiarizados, una guardacustodia, una pensión alimenticia, un divorcio. Cuando existen estos conflictos ya más determinados, más especificados, nosotros ya podemos detectar más este tipo de prácticas. Pero ¿qué pasa en los asuntos de orden penal? Por ejemplo, en este feminicidio, este chico, su historia de vida, primero es un arquitecto, es profesionista, es joven, cuenta o contaba, hasta antes de que lo privaran de su libertad, contaba con, con 2 trabajos, ¿sí? Ejerciendo su profesión como arquitecto, y bueno, también tenía su propio despacho virtual como arquitecto. Entonces, económicamente estaba bien. Aparentemente le iba bien económicamente, pero nosotros al estar estudiando su vida, su historia de vida, la situación sociofamiliar donde él se desenvolvía, entonces él era ese padre que con su primer pareja fue rechazado por sus hijos, por una hija. Resulta que había un conflicto de pareja, ellos se separan y la mamá se queda con la hija y obviamente empieza ese conflicto de las partes de no poder o no tener esa capacidad de resolver esa separación o esa problemática que une a estas 2 partes. Entonces, ¿cuál era la mejor herramienta para herirse uno con otro? Pues era la hija. Entonces, resulta que a la hija se queda con la mamá y empieza esa situación de rechazo hacia el padre. Entonces, resulta que este chico, pues empieza a llevar un juicio en el área familiar, ¿sí? Solicita la guardia custodia de su hija, le piden obviamente que proporcione la pensión alimenticia, él la proporciona y bueno, empieza un conflicto ya donde obviamente interviene el Estado. Pero ¿qué sucede después? Este chico, obviamente, pues con el paso del tiempo encuentra otra pareja. Esta otra pareja tiene 2 menores con ella, entonces esos 2 menores igual aparece un conflicto de pareja y intenta hacer lo mismo que la primer pareja, voltearle a los menores y entonces generar de nueva cuenta el rechazo hacia esta persona. Ahora bien, ¿qué sucede? Esto no era la situación que caracterizaba a este arquitecto, sino que en él digamos que se detonó una esquizofrenia. Entonces, dentro de esa esquizofrenia, él empezó a medicarse, y entonces, dentro de los conflictos que ella tenía con su segunda pareja, era también que ya le pedía pensión, ya le solicitaba, ya le negaba a los hijos, ya se los negaba, y entonces, en este caso, ¿qué sucedió? Cuando él combina, obviamente por la incapacidad de tener el control de este tipo de conflictos y se sentía rechazado, en la historia de vida que él fue llevando, tuvo más de aproximadamente 5 intentos de suicidio. Cuando él combina, ya digamos que ya la situación la lleva al extremo, él ya está medicándose y combina el tratamiento farmacológico psicofarmacológico con el alcohol. Entonces, justamente cuando está con la segunda pareja, la priva de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Este es otro elemento importante que también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué sucede con ese
con ese padre o madre que sufre el rechazo de sus hijos. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega ese sentir? ¿Lo puede controlar? ¿Hasta dónde lo lleva? Y fíjense que tan interesante, porque de este lado, por ejemplo, aquí en México, no se tiene justamente digamos, esas intervenciones por el trabajador social dentro de estos aspectos en el área penal, de estas prácticas que fue sucediendo en la vida de esta persona, ¿sí? Que la llevó hasta un segundo plano, ¿sí? Que bueno, que ya extralimitó su situación y entonces se dieron otro tipo de problemáticas y que finalmente tal vez la respuesta no es el rechazo, pero es otro elemento importante, digamos, otra persona importante dentro de esas prácticas de alienación parental que tendríamos que tener en cuenta. Y bueno, a mí se me hizo interesante compartirlo porque es muy reciente. Entonces, dentro de todo lo que se puede estudiar de la vida de este chico, pues parte de ello era un padre rechazado por sus hijos. Bueno, entonces, eso es lo referente a lo que es el perfil del trabajador social. Pero también tenemos que tener en cuenta que, bueno, ¿quién regula el perito? ¿Sí? Nosotros ya tenemos conocimientos, ya nos han solicitado para una intervención, ya llevamos todo el conocimiento, la temática de la alienación parental, pero ¿quién lo regula? Bueno, entonces tenemos que tener conocimiento, ¿quién nos regula? Estamos regulados primero dentro de nuestros códigos civiles y códigos penales. Entonces ahí está la figura del perito, ahí está la intervención, ahí está mi figura. Ahora bien, cuando sea necesario, precisamente para esclarecer ciertas situaciones o fenómenos sociales, entonces tendrá que llamarse un perito en trabajo social. Ahora bien, la regulación del perito nos es marcada por el marco normativo de cada país, pero también, ¿quién no lo puede marcar? Pues nuestros protocolos de acción. Sabemos que para atención a la niñez, en algunas instituciones ya hay protocolos donde dice el trabajador social debe conducirse con ciertos parámetros, obviamente en favor de los derechos humanos de las personas que atendemos, sobre todo niñas, niños y adolescentes que son personas, digamos, de grupos vulnerables. Y bueno, no sé si ya cumplí con mi tiempo, maestro Rubén. No quiero extenderme Pero si precisás 5 demasiado. minutos más para redondear o ya terminar. ¿Sí? Bueno. Entonces, Es que, ok, no escuché, perdón, es que se entrecortó su voz. no, si precisabas más 5 minutos o si ya estás concluyendo, no entendí. No sé. Es que, bueno, no tengo acá el tiempo, no sé, no quisiera rebasar mis 30 minutos, pero si tengo tiempo puedo seguir. Bueno, entonces dale, ya el tiempo sí, pero Este, 5 minutos de repente para que redondees la exposición y ahí pasamos a Rubén. ok. Bueno, pues aquí me gustaría ya como, para no extenderme más, citar, por ejemplo, los principios éticos que nos marca la Federación Internacional del Trabajo Social. Y bueno, viene la Declaración de Principios Éticos. Y
que están muy apegados a lo que es el concepto de trabajo social global. Por ejemplo, reconocer la dignidad de toda persona, ¿sí? Reconocer los derechos humanos, en este caso, más bien, protegerlos, ¿sí? Y garantizarlos, sobre todo si somos de dependencias gubernamentales, entonces, si estamos obligados, ¿sí? También por ética profesional, no podríamos intervenir en algo rebasando o no tomando en cuenta los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? En este caso, tomar en cuenta su autodeterminación. Sabemos que cuenta sus participaciones, ¿sí? No toman en cuenta sus decisiones a veces. Entonces, para nosotros es importante porque es un derecho, y es un derecho no solo de las niñas, niños y adolescentes, sino también de toda persona. Tener en cuenta que nuestras participaciones y la información que nosotros podamos obtener en nuestras intervenciones, pues tenerla y manejarla con cierta confidencialidad y privacidad, porque es el derecho de la otra persona, el que nosotros podamos manejar esa información así. Justamente hay aquí en México leyes que protegen la información, ¿sí? También, bueno, tratar a las personas en su totalidad. Sabemos que, les había comentado que, bueno, una persona o una familia se desenvuelve en varias esferas. Entonces, respetar, ¿sí? A lo mejor desde la cultura, forma de pensar, sentir, y que bueno, eso va muy, muy ligado a, en este caso, a lo que el trabajador social tiene que hacer, y no solo como perito, sino en todas sus intervenciones, en todas las áreas en las que nos encontremos. Ya pasaron mis 5 minutos. Gracias entonces por la intervención. Pasamos la palabra a Rubén. El quehacer profesional en los casos de alienación parental, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el trabajo social o qué puede hacer? El trabajo social interviene en relación a la alienación parental y dice en dónde. En las manifestaciones de la cuestión social, ¿no? Intervenimos, recordemos esto, la alienación parental como un fenómeno social específico, particular, sobre problemáticas sociales, ¿sí? Pero intervenimos concretamente en el plano de lo concreto, en el plano de la realidad, ¿sí? Es decir, la alienación parental se estructura en la vida cotidiana de las familias con las que nosotros trabajamos, ¿sí? Bueno, pásame, Carlos. Para nosotros intervenir, como en todo proceso de intervención, ¿sí? Se necesita realizar una investigación social, es decir, nosotros en la parte pericial, en la tarea pericial, el trabajo social, intervenimos desde dos aspectos, ¿sí? Con un informe social o por medio de una pericia social. Hay varios, nosotros la charla pasada habíamos estado conversando respecto de los puntos de pedido, los puntos de pericia que se hacen, los pedidos, y muchas veces ahora, actualmente en nuestro territorio, están viniendo puntos de pericia donde plantean que identifiquemos, ¿sí? Indicadores de práctica de alienación parental, concretamente los conflictos litigiosos en materia de familia, ¿sí? Está recientemente en nuestro territorio instalándose. ¿A quién se le pide en términos de tendencia, en términos de generalidades? Se le pide a la psicología. Lo que pasa, la psicología también ha estado, vieron como también surgió, digamos, ¿no? Cuando se publican estas actividades, por ahí aparece alguna colega con un comentario así, digamos, peyorativo, descalificativo de lo que es la alienación parental, no de la alienación parental, sino hablando del síndrome de alienación parental, y mezclando todo carente de fundamento, y esa colega dice, no puede ser que todavía el trabajo social siga pensando esto,
pero es una colega que está diciendo eso, y hay otras 70, 100 colegas, si uno ve en las publicaciones que comparte, que están, digamos, apoyando que se investigue, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario, digamos, poder investigar? Nosotros no estamos diciendo que la alienación parental existe en todas las relaciones sociales, en todas las personas. Nosotros estamos diciendo que es una problemática social que existe en un momento sociohistórico determinado y que tiene, es el resultante de múltiples manifestaciones, ¿no? De múltiples determinaciones. Lo que tenemos que hacer es que investigar y conocer en qué situación verdaderamente existe y de qué forma se está particularizando en esa situación concreta, ¿no? Que se investigue nos da herramientas para nuestro ejercicio profesional, para nuestra autonomía profesional, poder dilucidar verdaderamente si hay una vulneración o no de derechos de los niños y las niñas en estos litigios, principalmente que pasan en el fuero familiar, aunque también en la parte penal. No buscamos un horizonte, no se busca ahí un horizonte punitivo, de sanción hacia el progenitor, progenitoria alienante, sino lo que se busca es justamente la interrupción inmediata de violación de derechos del niño. Si partimos de una base, ¿no? Esto ya nosotros lo venimos trabajando y problematizando bastante, que la alienación parental, como práctica de alienación parental, existe y tiene consecuencias severas en nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Concretamente yo trabajo en la asesoría de incapaces, justamente la parte pericial que se encarga en proteger los derechos de todos los niños en todos los procesos judiciales. Alimentos, medidas de abrigo, adopciones, salud mental, adicciones, abuso sexual infantil, en todos los procesos judiciales, los cuidados compartidos, en los cuidados monoparentales, en las guardas familiares, en las adopciones. En todos los procesos familiares nosotros intervenimos desde la dependencia con del Ministerio Público, con ese horizonte de avanzar en la protección de los derechos del niño. Que en todo caso exista la alienación parental, que es una forma particular que adquiere, ¿sí?, la violencia de los adultos, progenitores o no, ¿sí?, convivientes o no, niños, que podamos tener más herramientas para interrumpir en el caso de que verdaderamente se estructuren en una vida cotidiana, poder develar, favorecer un horizonte de restaurativo, interrupción de derechos. El micrófono destrabado y me superpone. Bueno, nosotros podemos intervenir tanto en el marco de una pericia social o en el marco de un informe social o algún otro de los aportes táctico-operativos acá, los instrumentos, las técnicas, dependiendo las intervenciones o las perspectivas, ¿sí? Pero concretamente esto nos lleva al punto de los pedidos y las respuestas. Por un lado, el tema de los pedidos, necesariamente acá nos lleva a decir, bueno, nos piden un informe pericial, ¿sí?, un informe socioeconómico, por ejemplo, que no habla específicamente de la alienación parental. Ahora nosotros al momento de intervenir, develamos de que existen indicadores de alienación parental. Y eso nos lleva, ¿sí?, a tener que justamente recuperarlos en el informe, señalarlos, ¿para qué? Para que se diseñen estrategias de intervención que inmediatamente interrumpan esa violación de derecho y que garanticen los derechos del niño. Que garanticen el derecho del niño no desde el enunciado, sino desde la práctica cotidiana. El derecho es derecho en cuanto a acto, sino justamente es un concepto que remite al derecho. Cuando nos piden, por ejemplo, los puntos de pericia, ¿se puede pedir un punto de pericia? Evaluar el vínculo padre-hijo, madre-hija. Y la cuestión es que no necesariamente se pida que se evalúe la existencia de indicadores de alienación parental. Ahora nosotros como profesionales, existencia de práctica de alienación parental implica violación sistemática de derechos del niño y tenemos la obligación ética, política e ideológica de denunciarlo en un expediente. No para patologizar las situaciones, las relaciones sociales, los vínculos sociales, ni con el horizonte punitivo de sancionar penalmente, como hay leyes, ¿sí?, sancionar que tomaría parte de esta
este tipo de violencia, para buscar una sanción penal hacia quien comete ese tipo de prácticas. No, nosotros lo que buscamos es la protección de los derechos del niño. Entonces a mí me asusta, decir, cuando una colega aparece con un discurso, decir, no, porque esto está demostrado, que situaciones cuando se plantean es, pongamos fundamento. Nosotros venimos acá hace varios meses con mucha bibliografía, muchas estadísticas, casos concretos, situaciones concretas, teoría, ¿no? Participando de debates, con posturas incluso disidentes, como ya se han visto muchos vivos. Pero la cuestión es discutamos con hechos concretos, ¿sí? Discutamos los derechos del niño, porque uno de los comentarios yo decía, no puede ser que tomemos los mismos argumentos, ¿no? De la protección integral, de la justicia patriarcal y machista, del derecho de los niños, de justamente este horizonte, ¿no? El horizonte emancipador de las niñeces de nuestro territorio, de la perspectiva de género, la perspectiva de igualdad. No puede ser que tomemos los mismos fundamentos para una postura, es decir, podemos hablar de la existencia de práctica de alienación parental y el otro que dice, no, eso no existe, eso es dar discurso o dar letra justamente al sistema jurídico patriarcal y machista. Es una mentira. El sistema jurídico patriarcal y machista, como está escrito, ¿no? Como está recuperado en una de las publicaciones mías, remite justamente a toda una lógica de funcionamiento patriarcal y machista. Esa misma lógica que sirve de fundamento para pensar o caer en este imaginario social, en esta representación que sigue estando vigente, ¿sí? De que la mujer está biológicamente preparada, más preparada que los hombres para ejercer los cuidados monoparentales de los hijos, cuando toda la doctrina en materia de niñez, en materia de género, implica justamente la protección tanto de la mujer, de los más vulnerables, la mujer y de los niños, justamente en un horizonte que comparta exigencias y que comparta responsabilidades, ¿sí? Que esa carga, ese lugar justamente de subalternidad, de explotación, de sumisión, que es el ámbito de lo privado, el ámbito de la vida pública, el ámbito del trabajo doméstico, del trabajo no remunerado, del trabajo, de la reproducción social del trabajo, justamente sea socializado, ¿sí? Si nosotros socializamos el tema de cuidados y exigimos, porque esa es la parte justamente del sistema patriarcal y machista, es decir, el padre tiene régimen de contacto o, por ahí como se planteó, ¿no? Críticamente, régimen de visita. Como que el padre va, hace una visita con el pibe, lo lleva al cine, comparten, se divierten y chau, se fue, y quien se queda haciendo cargo de todo lo que es los cuidados. Para esto recuerden que nosotros también trabajamos cómo se hace el cálculo de cuidados, de lo que implica, ¿no? El cuidado cotidiano de nuestros niños, que recaiga en la mujer madre. Entonces seguimos reproduciendo esa cuestión de desigualdad. ¿Por qué? Porque a la medida que sumergimos a la mujer madre al mundo de lo privado, ¿no? Y con esta cuestión, con esta mirada, sí, jurídica, patriarcal y machista, ¿no? Moralista, ideologizante, la recluimos en una bandera, decir, no, la mujer tiene el derecho de ser madre. Y con eso lo que hacemos es condenarla a esa cuestión de desigualdad en perspectiva de género. Entonces yo digo, no podemos estar tomando los mismos argumentos para plantear una situación u otra. Si la justicia tiene una dinámica patriarcal y machista, ¿sí? Y supongamos, aventurémonos a pensar de que la práctica de alienación parental es una herramienta, ¿sí? Para este sistema judicial, para esa lógica, ideología patriarcal y machista, los informes sociales, los informes periciales, ¿sí? La identificación de patrones de práctica de alienación parental en un vínculo del niño con su progenitor, o del niño o la niña con su progenitora, o del niño o la niña con la pareja de su progenitor, ¿sí? Digamos, con algún adulto responsable, la van a hacer los profesionales, la vamos a hacer nosotros y nosotras que estamos hoy acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que nosotros tenemos esa representación ideológica machista, porque justamente el dictamen, la sentencia jurídica, se fundamenta en la prueba que nosotros ofrecemos en los procesos judiciales, ¿sí? Si nadie se aventurase a decir, a ver,
existe o no existe, no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad, ¿sí? En tanto decir, bueno, si a un niño lo están maltratando, no decimos nada y que lo sigan maltratando, ¿sí? Digamos, entonces ahí pasaría a ser, sí, la justicia por fuera de nosotros. Tenemos ese hábito, ¿no? Como que pensamos, nosotros la mayoría de los que estamos acá, trabajamos en el Poder Judicial. Tenemos ese hábito de decir, la justicia, como yo lo escribo encima, ¿no? La justicia tiene esta lógica patriarcal y machista. Sin embargo, nos tenemos que sentir parte de esa justicia. Nosotros lo que estamos planteando es cómo dar insumos, y esta diapositiva tenía que ver con eso, ¿no? Es decir, nos piden intervenciones, nosotros respondemos esas intervenciones, pero no las respondemos desde preconceptos, desde un cliché teórico, desde posturas ideologizantes. La tenemos que responder con base empírica, con base en la realidad, con la solvencia de ser justamente esos mediadores que nos permiten develar la realidad tal cual existe, ¿sí? Justamente para eso necesitamos investigar. Y para poder investigar necesitamos tener justamente las cuestiones teóricas, metodológicas necesarias para hacer una intervención profesionalizante en materia de los máximos estandartes que nosotros decimos. Justamente, ¿cuál es lo que está por digamos, el principio superior a todas las leyes de todos nuestros territorios? Es el interés superior del niño. Entonces, ¿de qué tenemos miedo cuando decimos tenemos más herramientas para proteger a los niños en los conflictos de los adultos? ¿Sí? Porque es así, son conflictos de los adultos, que no lo saben resolver de otra forma, que es justamente utilizando a los niños, cosificando a los niños en esos procesos. Bueno, pasamos a la otra diapositiva, Carlos, si podés. Esto tiene que ver justamente con la estrategia metodológica que nosotros nos trazamos, ¿no? Es decir, justamente nosotros tenemos que tener tanto esta cuestión teórica, la cuestión de fundamento, la cuestión estadística, las discusiones, ¿sí? Nosotros no estamos diciendo esta es la única perspectiva validera, lo que estamos haciendo es investigando la práctica de alienación parental. Hasta ahora hemos podido corroborar con toda la bibliografía leída y las estadísticas y las situaciones concretas, a ver si nosotros salimos a buscar relatos, permanentemente surgen relatos de lo que es práctica de alienación parental. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos la obligación ética de poder trabajarla y recuperarla de forma profesionalizante, que no quede en esto en un lenguaje o en un cliché o en un informe que utilice los conceptos vacíos de contenido como una bandera política ideologizante, ¿no? Sino que sea verdaderamente un instrumento de resguardo y protección de los derechos del niño. Para esto, acá se plantea, yo no veo que haya podido cambiar. El placer profesional aparece vinculado al develamiento del fenómeno social, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros decimos, violencia de género. Ahí estamos de acuerdo, es decir, la violencia de género existe, ¿no? La violencia de género existe. Abuso sexual infantil, vínculos familiares, ¿sí? Maltrato intrafamiliar, prácticas de alienación parental, el daño social que provocan justamente todas estas problemáticas sociales. Provocan daño social, ¿no? Y ahí yo quería traer esta categoría, una nueva categoría, que no fue, digamos, considerada hasta este momento, hasta el vivo anterior, digamos, que se pudo socializar, vinculada a darnos más herramientas para poder construir ese develamiento específico de la práctica de alienación parental. Paso otra diapositiva, Carlos. Estoy en la 5. Bueno, el quehacer profesional aparece, como decía recién Rosalba, ¿no? En muchas cosas estamos, digamos, a ver, somos parte del grupo de estudio, leemos la misma bibliografía, digamos, y por ahí tenemos conceptos que nos vinculan, ¿no? Está regulado por principios metodológicos, por principios éticos, por principios políticos y por principios profesionales, ¿sí? Justamente el horizonte que regula, ¿no? Este quehacer profesional, pero piensen en esas materias que yo les decía recién, en esas problemáticas sociales que estaban ahí esbozadas, ¿no? Y esto trascienden a todas las problemáticas.
trabajar con el horizonte de los derechos humanos. Es una cuestión totalmente ética de todos los códigos de ética de la profesión, ¿sí? De todas las convenciones, de la Constitución. Los derechos humanos son los derechos personalísimos que tiene todo ser humano, y encima de eso están los derechos específicamente de las niñeces, del niño, ¿sí? El interés superior del niño trasciende, tiene que ser superior a todo sistema adoctrinado, a todas nuestras intervenciones profesionales, ¿sí? La erradicación de todo tipo de violencia es un horizonte ético, político, ideológico de nuestra profesión. La protección de los más vulnerables, la igualdad de género, ¿sí? Esto no se agota en la alienación parental, esto trasciende todas nuestras intervenciones, ¿sí? Por otro lado, avanzando con grados de emancipación, y por último, esta concepción de perspectiva de totalidad, ¿no? Pensar la realidad como una totalidad. Entonces, si nosotros al momento de intervenir tenemos todo este bagaje teórico de conocimientos, metodológicos de cómo tenemos que proceder, tenemos las herramientas, tenemos justamente la teoría que nos permite poner en palabras cómo se están estructurando los hechos en determinada unidad familiar, nosotros planteamos que el trabajo social invade la vida íntima de las familias con las que trabajamos, ¿sí? Pero en esa invasión de la vida íntima tiene un horizonte protectorio, un horizonte de acceso de derecho, pero atravesado por estas cuestiones. Acceso de derecho del más vulnerable, y por encima de todo, del interés superior del niño, ¿sí? Pasamos, Carlos, de diapositiva. Entonces, si partimos de esta perspectiva de totalidad, dice que la realidad existe independientemente de que nosotros la veamos, ¿sí? La práctica de alienación parental te dice, no, pará, me dijo hace poco, ¿no? En una de las dependencias de la Fiscalía me dice, no le des letra a los abogados. Y yo digo, pero ¿yo estoy equivocado o nosotros tenemos justamente que nuestros informes son prueba y esa prueba está a pedido de los abogados, las abogadas que están en la parte jurídica, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que utilizar, no sé qué fantasía hay o qué fantasía tienen justamente las personas que descalifican los espacios de debate, de reflexión, ¿no? Que justamente plantean, en todo caso, que si tenemos herramientas teóricas para develar el abuso sexual infantil, o para develar, hay un micrófono abierto, por favor, o para develar la violencia de género, no quiere decir que nosotros vamos a poner en todas nuestras intervenciones hay violencia de género, hay violencia de género, hay violencia de género. No, es un insumo que nosotros tenemos justamente para poder trabajar y poder comprender cómo se estructura los fenómenos sociales en particular, esa particularidad, esas mediaciones entre la situación individual y las cuestiones colectivas, la cuestión universal, ¿no? Pero aparte en un proceso histórico. Que nosotros tengamos herramienta no quiere decir que a partir de tener herramienta es lo que pasa en la realidad, ¿sí? Nosotros tenemos hoy un montón, la mayoría de nuestras intervenciones en la dependencia están volcadas a lo que es abuso sexual infantil. Sin embargo, tener herramientas, ¿sí? Como este nuevo texto que sale, que es donde trabajamos el daño social, tener herramientas teórico-metodológicas para poder develar, ¿sí? La existencia de daño social que provoca el abuso sexual infantil. No quiere decir que a partir de eso vemos abuso sexual infantil en todos lados, sino justamente que tenemos mayor conocimiento para poder develar y vincularlo lo más fielmente posible a cómo se fueron estructurando esos hechos, ¿sí? Esto es lo mismo, como estábamos hablando en las distintas materias, tenemos que tener herramientas, tenemos que tener teoría, tenemos que actualizarnos, procesos de profesionalización. ¿Qué son los procesos de profesionalización si justamente no es esto, no? Y nosotros lo necesitamos para pensar el hacer profesional, pero no solo con la alienación parental. En todas las materias que nosotros trabajamos. Si nosotros nos desactualizamos, no nos formamos más, no participamos de jornadas, de capacitaciones, no leemos, nuestra intervención va a ser una intervención nefasta, va a ser una intervención iatrogénica.
¿sí? Entonces, tener herramientas nos sirve para poder comprender cómo se estructura la realidad. No quiere decir eso, que justamente la herramienta nos va a dominar y vamos a terminar, digamos, haciendo de todas nuestras intervenciones las mismas consideraciones. ¿Sí? Bueno, entonces, esto existe. Que nosotros tengamos herramientas, tengamos cuestiones teóricas, metodológicas, sustento teórico, metodológico para poder definirlo en un lenguaje más preciso a tal cual ocurren, es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Pensar el trabajo social con la idea de develar la realidad, no de anteponer nuestros prejuicios, nuestros preconceptos. Entonces, a partir de esto, como yo ahora manejo este concepto, lo aplico a la realidad de todas las relaciones con las que estamos trabajando. No, tenemos que tener herramientas para poder develar cómo se estructura la realidad. ¿Sí? Esa perspectiva de totalidad, tratar de recuperar las múltiples determinaciones, sabiendo que siempre estamos haciendo recortes. Nunca vamos a llegar a la verdad absoluta sobre todos los hechos. Lo que vamos a hacer es tener distintas aproximaciones que nos permiten extraer de la realidad argumentos que nos permitan representarlo de la forma más fielmente posible. Considerar esta cuestión dialéctica, la cuestión de las mediaciones que nosotros tenemos que recuperar para poder estructurar o poder comprenderla, cómo se estructura la particularidad de esa situación problemática, ¿no? El ejercicio de la crítica dialéctica, no la crítica peyorativa, superficial, una crítica ventajosa, al contrario, una crítica dialéctica, una crítica con contenido, una crítica que interpele nuestro hacer profesional, que nos interpele a nosotros en nuestro hacer profesional, ¿sí? Y por supuesto que en la medida que nos interpela a nosotros, interpelamos a todo, interpelamos al sistema jurídico, interpelamos a los colectivos nuestros, interpelamos a la profesión, pero con un horizonte de restablecimiento de derechos. ¿Por qué tener miedo? Un pensamiento ontológico, sabiendo que no solo esos fenómenos sociales existen hoy, independientemente que lo veamos, sino que existieron y que tienen un devenir ontológico particular. Poder recuperar cómo se fueron estructurando, y recuerden esto los primeros encuentros que tuvimos, ¿no? Esta cuestión de esas múltiples determinaciones históricas que hoy llevaron a esta invisibilización, ¿sí?, de una problemática como la alienación parental. Muchos te dicen, ¿para qué te vas a meter a discutir eso? ¿Y por qué nos metemos a discutir esto? ¿Y por qué no? ¿Quién se va a meter a discutir esto? Nosotros en la justicia somos el último, como también lo he citado en varias oportunidades, el último eslabón que tiene ese niño para que tenga sus derechos garantizados. Y si nosotros cerramos los ojos y miramos para otro lado, lo único que hacemos es condenar a esos niños a la reproducción de sistemas, ¿sí?, de opresión, de explotación, de desigualdad, y justamente que vulneran los derechos, todos los derechos, porque esto también lo vimos, todos los derechos del niño, el derecho a la familia, el derecho a tener a sus dos progenitores al lado, ¿no?, el derecho a la actividad pedagógica, el derecho al esparcimiento, todos los derechos, a partir de que se provoca, ¿sí?, intencionalmente o no, el rechazo de uno de los progenitores del niño, sea la madre o el padre, aunque puede también ser cualquier otro responsable o referente de los cuidados del niño, ¿no? Y eso provoca daño. Eso provoca daño. Entre adultos. Olvidémonos de los adultos. Pensemos en los daños que le provoca a los niños. ¿Sí? Porque justamente volvemos a toda la doctrina, que parece que en eso estamos todos de acuerdo y nos llevamos bien, el interés superior del niño. ¿Sí? Bueno, el interés superior del niño es el interés superior a todo. Trabajar entonces en esta cuestión de la complejidad que tiene la realidad, pero estar atento a la opacidad, ¿sí?, a esa invisibilización, a los procesos sociales que invisibilizan justamente las problemáticas sociales. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de estas cuestiones de sucesivas aproximaciones a ese objeto, a esa problemática social,
Y ahí hay cuestiones, nosotros lo vamos a hacer y no lo vamos a desarrollar ahora, porque todo, no nos vamos a dar entre nosotros palabras de tenemos que tener entrevista, 1, 2, en sede, en casa, en domicilio, ver cómo es el vínculo. No, todos y todas conocemos las técnicas, los instrumentos que nosotros tenemos al momento de realizar esas intervenciones. Pasamos a diapositiva, Carlos. Rubén, 10 minutos. Bueno, entonces la detección de práctica de alienación parental puede venir por pedido explícito, ¿sí? Porque se nos pide la identificación de práctica de alienación parental, indicadores de práctica de alienación parental, o por develamiento espontáneo, ¿no? Nosotros estamos interviniendo con otra materia y sin embargo identificamos que estamos en presencia de indicadores de alienación parental y eso tiene que estar, por más de que no sea un punto considerado, tiene que estar puesto en nuestros informes profesionales, ¿sí? El cómo, no hay recetas. No vamos a encontrar una receta que nos diga específicamente lo que tenemos que hacer, borrando toda justamente lo territorial, las posibilidades y las potencialidades de cada uno y una de nosotros, ¿no? Sino justamente y la interacción que se provoca en la problemática, la autonomía profesional que tenemos, todas estas cuestiones que nosotros vimos de cómo se estructura el proceso. No hay una receta para todo eso. Sí, lo que tenemos es justamente una obligación ética de poder investigar, de tener que investigar. Pero tampoco hay una receta para otras materias, para violencia de género o abuso sexual infantil, y sin embargo intervenimos en esas problemáticas, ¿sí? Pasamos a diapositiva, Carlos. Entonces, acá esta la pasamos rápido, que tiene que ver con la intervención pericial, el quehacer de la intervención pericial, justamente, para la detección de alienación parental, y ahí está la visita domiciliaria, observación de la fenosituación, entrevistas profesionales con otras interacciones, con profesionales de otras interacciones familiares, ¿no? Es decir, la familia interacciona con otros profesionales y eso muchas veces son insumos de nuestras entrevistas. Tienen datos de, por ejemplo, la psicóloga tratante del niño, la psicóloga tratante del progenitor o de la progenitora, ¿sí? O el equipo de orientación escolar, cómo ve ese niño o niña en la escuela, relevamiento institucional de referencia, lectura de teoría, lectura de expediente. Y este punto, quería llegar, es investigación de la judicialización de la historia familiar. Recuperemos o recordemos que la alienación parental da cuenta de un conflicto, ¿sí? Un conflicto que surge en una separación, no siempre puede surgir antes, puede trascenderla entre los adultos, pero concretamente hay muchos indicadores de, por ejemplo, estamos discutiendo el régimen de contacto, alimento, violencia de género, violencia familiar, abuso sexual infantil, y vemos cómo se van desencadenando un montón de procesos judiciales. Eso da cuenta justamente de que ahí esa historia conflictuada que tienen los adultos puede, al menos requiere, de que nosotros estemos atentos, ¿sí? A cómo se fue estructurando. Porque eso también da cuenta de procesos iatrogénicos de intervención y de revictimización de los niños y las niñas, las más vulnerables, ¿sí? Pasamos a diapositiva. Componentes de la intervención profesional, esto va concretamente, están latentes en todas nuestras intervenciones, la educación, la gestión y la asistencia, en mayor o menor medida, no nos vamos a detener en esa hora porque no nos queda tiempo. ¿El qué hacemos? Vamos a esta otra diapositiva, Carlos. Lo que hacemos concretamente es la finalidad de la pericia social o del informe social, porque esto trasciende la práctica jurídica, ¿sí? Detectar violación de derechos de niño o tomar conocimiento de que hay violación de derechos de niño, eso tiene que estar en todo nuestro informe, indistintamente de donde nos empeñemos. ¿Qué busca? ¿Cuál es el horizonte de ese quehacer profesional nuestro en relación a la alienación parental? Justamente la interrupción inmediata de la práctica de alienación parental. El restablecimiento inmediato de derechos del niño o la niña que están siendo víctimas primeramente de la práctica de alienación parental. Articulación con políticas sociales y políticas públicas, justamente para lograr identificación de redes de apoyo, para poder contar con redes de apoyo familiares, institucionales, sociales, de amigos, etc. ¿Sí? Esta identificación del daño social, ¿no? Que estaba, digamos, trabajado ahí, como dice, como ejemplo en el ASI, manifiesta que genera un daño en el vínculo entre el alienado y el alienador, pero también entre el alienado y el padre alienado, ¿sí? Entre el niño y progenitor, niño y progenitora,
y también un daño en el vínculo familiar, ¿sí? Porque si se provoca un rechazo, si se provoca justamente el obstáculo para que el niño permanezca, digamos, manteniendo contactos con su progenitora, también es con la progenitora, con la madre, con la abuela, con la tía, con los primos, con la familia de esa progenitora, que también es su familia, también es la familia del niño. Entonces, justamente, este tipo de prácticas genera daño en los vínculos familiares, daño a nivel pedagógico, reuniones de padres, cómo el niño o la niña se entra a vincular a partir de justamente transitar este lugar de botín, ¿no? de niño alienado en una separación conflictiva de sus progenitores, en este tránsito de viviendas diferentes, de que vivo con uno o vivo con otro, o vivo con los dos, ¿no? Digamos, cómo se estructura ese tipo de daño, cómo se estructura el daño cultural, el daño sociocomunitario. Esto lo podemos degregar, pero esto da para otras actividades y por ahí nos confluye con otras unidades, así que los vamos a estar trabajando más en detalle. Bueno. Pasamos a la otra diapositiva. Pensar la intervención, entonces, desde la comprensión del daño social como un nuevo aporte, ¿sí? Nos permite identificar el daño producido, nos permite apuntalar esta capacidad de resiliencia del niño. Recuerden esto, no es lo mismo detectar práctica de alienación parental cuando estas recién se empiezan a instalar que cuando llevan años, si hay procesos judiciales que tienen 7 años, 10 años, como ya lo hemos compartido, con prácticas de alienación parental que no fueron resueltas, ¿sí? Y la evaluación de la credibilidad, ¿sí? La evaluación de la credibilidad de lo que entra en litigio, ¿sí? Esto también es fundamental, ¿no? Conocer las herramientas que nosotros tenemos para aportar a esa credibilidad. Termino cerrando con estos 3 títulos, Carlos, y solamente quedan los títulos, ¿sí? La intervención, porque estos títulos tienen que ver con temas que estuvimos discutiendo el último espacio de debate. Intervención con el horizonte en busca de la versión más fiel posible a la real, cuestiones que surgieron en estos debates, ¿no? Intervenciones profesionales negligentes son aquellas que reproducen la invisibilización de la alienación parental. Y por último, que la discusión y tensión que se produce entre los pedidos de intervención y las respuestas profesionales que nosotros damos no nos tiene eso que arrinconar a caer en esta cuestión de anarquía conceptual, sino nosotros tener justamente ese profesionalismo, ese horizonte ético que nos plantea si estamos en detección de indicadores de alienación parental, indistintamente cuál sea la materia y amparados en los derechos humanos y el interés superior del niño, tenemos que exponer en nuestros informes periciales que estamos en presencia de indicadores de alienación parental que vulneran los derechos de los niños que están en nuestros procesos. Bueno, eso es todo y espero haber aportado algo diferente. Gracias, Rubén. Bueno, hemos tenido 2 intervenciones extraordinarias para pensar el quehacer profesional. Hay algunos comentarios acá en el chat, pero yo quisiera entonces franquear el micrófono para aquellos que quieran participar, preguntando, colocando alguna cuestión. Aldana. Y después... Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primero que nada, muy interesante las disertaciones de acá de los colegas. En segundo lugar, me parece que también negar la alienación parental sería negar las prácticas de reproducción social también, ¿no? Porque si nosotros decimos que para reproducir nuestras prácticas sociales, uno copia a todo lo que está alrededor y después negamos de que el discurso de uno de los progenitores o de algún familiar no estaría pudiendo ser influyente sobre el discurso de una niña o un niño con formación de su subjetividad, me parece que sería un poco también extraño esto, ¿no? Sería como que negar que lo que nosotros hacemos y decimos tiene algún tipo de repercusión en la vida cotidiana de los niños, niñas y jóvenes. Eso por un lado. Por otro lado, aportar por ahí un poco en una situación personal. Nosotros estamos con mi familia atravesando por una situación de alienación parental en donde no solo se sigue vulnerando el derecho de una niña,
y violentando tanto al progenitor como a la pareja, en donde se reciben denuncias de violencia de género y los organismos, tanto judiciales como de sistemas de protección a la niñez, siguen reforzando estas prácticas, en donde se escucha solo la voz de uno de los progenitores acusando a otras personas y alejando, bueno, una niña en formación en donde también reproduce estos discursos, el daño que produce emocionalmente, por un lado en las personas adultas que están siendo acusadas, pero por otro lado también en esta niña que está viendo como una situación de mentira que el día de mañana también pienso, qué credibilidad, ¿no? Esto de si uno dice una mentira y alguien te cree y vos la sostenés y el sistema judicial ampara esta situación de mentira, mañana, si te toca tener que ser a vos quien tenga que descubrir una verdad, tampoco vas a creer en el sistema, ¿no? Me parece también. No sé, bueno, ese aporte, pero más que nada esto, pensarlo desde el lugar de la reproducción social es fundamental, considero yo por lo menos. Gracias, Aldana. Vamos a hacer así bloques de 3 intervenciones y ahí devolvemos para los expositores. Yo no estoy consiguiendo, hay alguien que está con el micrófono abierto. Yo no estoy consiguiendo, no sé por qué, responder en el chat. Ya había respondido antes a Carlos diciendo que las intervenciones para después de las conferencias, y ahora también respondiendo otra cuestión que no estoy consiguiendo que suba al chat. Entonces, alguien pregunta dónde podemos encontrar la grabación de esta sesión. Esta y todas las sesiones, nosotros las subimos al Drive del NEAPS. Y también los vivos a mi cuenta de YouTube. Cuando lo subamos lo vamos a socializar. ¿Ok? Carlos Buitrago. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo les ha ido? Les hablo desde Colombia, soy investigador judicial para la defensa, trabajé con la Fiscalía General de la Nación en Colombia y ahora trabajo para la defensa, y en el trabajo de la defensa nos damos cuenta de la cantidad de condenas erradas basadas en testimonios de niños alienados. Nosotros, o en el caso mío y mi empresa, estamos buscando la asociación con trabajadores sociales que nos permitan determinar la presencia del SAP antes de que lleguen a generarse en órdenes de captura basados en síndromes de alienación parental. Pero nos hemos dado cuenta que en las universidades no se incentiva la investigación hacia este tema. Nos hemos encontrado con que buscan que el trabajador social se mantenga en la sinergia del maltrato infantil y de las sinergias sociales, pero a este tema, a esta construcción social, no se le ha dado la importancia que amerita. Y se ha convertido en el arma no solamente de padres, sino de otros familiares para lograr esas condenas y esas venganzas, sin tener en cuenta el daño tan increíble que se le hacen a los niños al poner a la persona a quien ellos aman como el enemigo, como la persona a dañar. Entonces, agradezco mucho el poder haber estado participando en el foro. Quisiera seguir participando en él porque dentro de mi trabajo, el 47% de los casos de violencia sexual tienen muchas evidencias de síndrome de alienación parental. Entonces, les agradezco mucho y esperemos que ojalá se promueva mucho el estudio de la alienación parental en Colombia desde el trabajo social, porque es una herramienta que es indispensable en el diagnóstico de estos síndromes. Muchas gracias. Nadie más ha levantado la mano. Antes de devolver la palabra a los conferencistas, a Rosalba y Rubén, yo no sé si hay
algún trabajador social, trabajadora social aquí, que no haga parte del NEAPS y le interese hacer parte de nuestro grupo. Si le interesa, es un grupo, los vivos son abiertos, pero el grupo es para trabajadores y trabajadoras sociales. Si hay colegas que le interese hacer parte del grupo y hasta ahora no lo hagan, nos ponen acá en el chat sus datos, principalmente el teléfono, para que, nombre y teléfono y país, para que lo podamos agregar en el grupo. ¿Alguien más? Alexander. Muchas gracias, doctor. Gusto saludarlos desde Guatemala. Un saludo para Rubén, muy especial, y también para la licenciada de México, que nos han compartido esa experiencia. Quiero excusarme un poco por estas semanas que he estado un poco ausente por cuestiones de salud, pero he estado trabajando en la investigación de esta problemática en Guatemala. Guatemala como país no tiene tipificado específicamente el síndrome de alienación parental. Sin embargo, al escuchar al compañero de Colombia, me causa, ¿cómo decir? Un poquito de tristeza el que desde la perspectiva judicial se utilice también el síndrome de alienación parental para los procesos, es decir, desde el área jurídica, e incluso se insta a que se criminalice o se tome un proceso negativo para el niño a través de esta práctica. Como trabajador social, he estado solicitando información. Es muy complejo porque no hay estadísticas, hay que ver caso por caso. He estado entrevistando desde diferentes perspectivas, desde el área pública, desde el área privada, las experiencias de colegas trabajadores sociales y también abogados. Esa es una de las conclusiones a las que he llegado, que muchos utilizan este síndrome para parcializar al niño y pues obviamente perjudicar a la otra parte. Lamentablemente, digo, pues muy lamentable, porque he descubierto un par de casos en donde los niños, lamentablemente, en el proceso y después de toda esta situación de pelea legal, llevan una vida muy compleja, ya a nivel de adolescencia y adultez, muy marcada por esta situación. Entonces, quiero agradecer el aporte tanto de Rubén como de la licenciada Rosalba, el que nos brinden esa información. Estoy escudriñando mucho más detenidamente la bibliografía, porque empecé con, digamos, no con un fundamento, sí con conocimiento de que sí se estaba dando, cómo se daba y la explicación, pero ya al entrar dentro de la investigación de los casos particularmente, encuentro ya esa parte que mencionaba Rubén de todas las problemáticas sociales, de cómo nosotros debemos fundamentarlo a través de nuestro informe, de cómo visibilizarlo, ¿verdad? Y sobre todo hacerlo ver dentro del sistema de justicia. Creo que hace falta fortalecer precisamente esta parte legal para que no se siga dañando no solamente el aspecto psicológico y emocional. Ya el compañero mencionó en Colombia también algunos casos donde lamentablemente ya hay un daño físico. Entonces, creo que es un esfuerzo muy grande que en América Latina estemos tratando de erradicar esta práctica, y este esfuerzo es loable. Felicito al grupo, al doctor Carlos y las compañeras que han estado impulsando esto. Me sumo y trataré de que desde la perspectiva de país como Guatemala, parte de Centroamérica, presentemos también a un avance, presentemos también una visibilización de esta situación que estamos viviendo. Hay mucha niñez lamentablemente sujeta a estas situaciones, y lo que queremos es buscar de la mejor manera que nuestra sociedad entienda y comprenda que la atención de la niñez es muy importante, pero partiendo de nuestro actuar profesional. Felicitaciones, felicidades al grupo de NEAPS, y particularmente Rubén y Rosalba, que el día de hoy nos han compartido esta experiencia tan maravillosa. Muchas gracias.
Bueno, devolvemos la palabra a Rosalba y Rubén. Ok. Bueno, pues muchas gracias por esas palabras. En realidad creo que todos estamos, algunos, bueno, creo que llevan más experiencia que otros, pero bueno, todos estamos aprendiendo. Y precisamente estos grupos son para hacer propuestas, para sumarse a estas investigaciones, llegar, conocer y sobre todo difundir precisamente esta problemática social, ¿sí? La alienación parental, como bien lo decía la colega que participó primero, ¿qué sucede con la reproducción social? Nosotros sabemos que la familia, ¿sí?, es el primer grupo socializador de toda persona, pero también tendría que ser el primer protector de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Además que en los tratados internacionales, así como locales, ¿sí?, señala que, bueno, que a la familia la debe de proteger, a la familia la debe de proteger el Estado, ¿sí?, la misma sociedad, y entonces es un círculo, ¿sí?, en donde todos participamos, todos somos responsables, creo, de esa reproducción social. Dentro de estos estudios de alienación parental, ¿sí?, nos encontramos primero que es un tema que ha surgido a partir de los 80s, con muchas polémicas, a lo mejor con unos conceptos como síndrome, que es muy diferente a lo que es alienación parental. Nosotros, o cada país, ha adoptado esos conceptos, ¿sí?, de acuerdo a los análisis que ha tenido. Y bueno, por lo menos yo puedo decir que aquí en México se ha adoptado lo que es la práctica de alienación parental. En algunos otros lugares, pues son interferencias familiares, etcétera. Le han dado varios conceptos. Y bueno, aquí yo creo que lo interesante es que el trabajador social, cuando intervenga, pueda detectar precisamente esos contextos. Eso es lo interesante, porque nosotros, obviamente, es nuestra materia de trabajo, nuestros insumos, dijera el maestro Rubén, justamente esos contextos. Y bueno, por ahí tiene también, me gustaría citar el libro que, bueno, el doctor Carlos Montaño tiene en relación a que propone precisamente la custodia, es la incapacidad de los progenitores, ¿sí?, de resolver un conflicto de separación o donde toman como herramienta a los hijos, ¿sí?, de venganza, de odio, etcétera. Por ahí dicen, la parte legal debe ser reforzada. Precisamente, ¿sí?, esta propuesta que hace el doctor Carlos Montaño es la custodia compartida, porque nosotros sabemos, por lo menos aquí en México, cuando hay un divorcio, ¿sí?, hay una separación. Aquí, por ejemplo, bueno, se tiene que buscar quién se va a hacer cargo de los niños, a quién se le van a depositar, quién va a tener la guarda custodia y quién va a tener aquel régimen de visitas. No, nadie pierde, ¿sí?, esa patria potestad, que es las obligaciones que se tienen hacia los menores, hacia proteger los derechos de esos menores, hacia proporcionarles alimento, vestido, calzado, ¿sí?, educación, salud, incluso espacios de esparcimiento, ¿sí? Y bueno, esto ya está en los marcos jurídicos. Precisamente esta parte legal, yo creo que no tan solo en México debe robustecerse en la capacitación y sensibilización del personal, precisamente del servicio jurídico, ¿sí? Aquellas personas que están en contacto precisamente
al intervenir en conflictos familiares, en este tipo de controversias. Ahora bien, por ahí se decía, en un curso anterior que tuve la oportunidad de estar, preguntaban por ahí en una situación de alienación parental. Es importante que en nuestras investigaciones que participemos, si vemos indicios de alienación parental, reportarlas, informarlas. Sí es importante porque la alienación parental es un tipo de maltrato que se lleva a cabo hacia las niñas, niños y adolescentes. Es importante señalarlo, es importante denunciarlo hasta como tal, porque esto anula, ¿sí? Anula los derechos de los niños. Lo decía el maestro Rubén, limita sus derechos, ¿sí? Los anula completamente. Y bueno, aquí lo interesante es conocer la temática, ¿sí? Y que también se reconozca lo que es el rol del trabajador social, ese papel a nivel investigativo, ese papel de aportaciones precisamente en estos temas, ¿sí? Porque no solo se puede psicologizar esta temática, ¿sí? Sino también el trabajador social desde su perspectiva, desde su conocimiento, puede aportar grandes cosas en relación a este tema tan latente que creo que todas las sociedades tenemos, aunque su estudio ha sido a raíz de los años 80, ¿sí? Creo que esta temática, como lo decía la colega anterior, la reproducción social, justamente se encuentran familias con esta problemática, no nada más de los 80s o de los años 80s para acá, sino problemáticas de antaño y que, bueno, se han convertido precisamente en una forma de vida, ¿sí? En una forma donde no se perciben estas prácticas. Es normal, por ejemplo, que en una familia se le pueda decir al menor, ¿sí? No quieras a tu papá. ¿Por qué? Porque no trabaja, no aporta a la casa. Situaciones tan sutiles que vemos en las problemáticas familiares, ¿sí? Que a veces ya es muy aceptado por las familias llevar a cabo este tipo de prácticas. Precisamente esa situación de poderlo detectar, de poderlo conocer, ¿sí? Y poderlo reportar, denunciar, en este caso es nuestra obligación, ¿sí? Como, como profesionistas que trabajamos con ética, y bueno, ese sería parte de mi parecer. No sé si ya exista alguna otra pregunta o, bueno, le podamos dar paso al maestro Rubén. Sí, bueno, yo en principio, a ver, no hubieron preguntas, ¿no? Hubieron, digamos, afirmaciones y más datos, ¿no? Porque la alienación parental es algo que lamentablemente se padece, se vive, digamos. Nosotros nos podemos hablar con cualquiera de nuestras relaciones y detectamos enseguida, ellos mismos dicen, pero eso es lo que me pasa, eso es lo que me pasa. Más, en esta situación, en este módulo, no estamos viendo el impacto o cómo se generaba, ¿no? O esos discursos sutiles, como dice Rosalba, que van generando, ¿no? Eso nosotros ya lo tenemos trabajado. La cuestión es que eso evidencia, de hecho las estadísticas que hay, que no son de nuestro territorio, dicen que 7 de cada 10 hijos de padres separados atraviesan situaciones de práctica de alienación parental. Entonces, si es un número tan grande, tanta proporción, de hecho, por eso vuelvo a estas situaciones, como nos traía recién Aldana, ¿no? Un montón de situaciones que yo por mi trabajo las conozco porque, claro, estoy lleno de situaciones similares, porque estamos justamente en ese contexto de intervención, pero son cosas que nos pasan a nosotros como padres, como hijos, como hermanos, como hermanas, como amigos, como tíos, nosotros vivenciamos esas situaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué es que no aparece en nuestros informes profesionales, ¿no? Porque
es algo tan común. Y yo digo, justamente esta censura que opera, o este desconocimiento que opera en relación a la alienación parental, y nos lleva por ahí muchas veces a nosotros a quedarnos perplejos, ¿no? Porque decir, uy, hay indicadores de alienación parental, mirá lo que está poniendo determinada colega o determinado colega en su informe, ¿no? Digamos, entonces me parece que también tenemos que justamente avanzar en esos procesos colectivos, ¿no? Visibilizarlo, escribirlo, pero tampoco quedarnos en la soledad con esas intervenciones. Me parece a mí que está bueno, digamos, esto de poder encontrarnos, discutirlo, pues empezar a ponerlos en palabras, ¿no? Porque yo iba acá a decir, necesitamos, esto es una cosa que tenía escrita acá, ¿no? Poder discutir la problemática, poder tener estadísticas reales, porque si no la discutimos, no la trabajamos, no tenemos estadísticas, y al no tener estadísticas, delimita mucho el abordaje que podemos hacer, conocer las múltiples determinaciones que la atraviesan, capacitarnos y diseñar estrategias de intervención interdisciplinarias, ¿no? Digamos, nosotros necesitamos reforzar nuestra profesión en relación a la autonomía relativa que tenemos para trabajar en las problemáticas sociales. Pero también necesitamos trabajarla, digamos, una vez que tenemos la herramienta y que estamos fortalecidos, tenemos que trabajarlo interdisciplinariamente, ¿no? Porque esto recupera esta cuestión de esta mirada integral, ¿no? de las problemáticas, y no solo problemáticas sociales, porque la alienación parental no solo provoca problemáticas sociales, también provoca problemáticas individuales, subjetivas y demás. Entonces necesitan también un abordaje, y también del derecho, pero no nos metemos en todo ahora, ¿no? Pero necesita un abordaje interdisciplinario, que posibilite, dice, el pleno acceso a derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, dejando de replicar solamente el discurso de quienes enuncian que lo hacen, ¿no? Porque todos decimos, trabajamos por o en pos de los derechos del niño, en pos de los derechos del niño, y sin embargo, todas las situaciones que se plantean de ejemplo, los derechos del niño pasan en un lugar totalmente alejado de nuestra observación, ¿no? Entonces me parece a mí como empezar a estar más atentos y atentas en esos espacios. Y acá hay una cita de un autor, que es un pequeño párrafo, un poema, que dice: cuando tratamos mal a un niño o una niña, él o ella peor piensa que es. Pese a ello, no deja de amar a sus padres, se deja de amar a sí mismo o a sí misma, ¿no? Entonces tenemos que tomar conciencia de la gravedad de las situaciones, ¿no? De la gravedad que tienen esta práctica y digamos de lo negligente que somos como profesionales cuando evidenciamos que esto ocurre y no lo recuperamos. Eso como cierre nomás, Carlos, si te parece. Sí, podemos hacer una nueva rueda de cuestiones. Acá hay una cuestión también de Lucas Parenti, que un gran amigo argentino, hoy en estos días viviendo en Brasil. Pero antes quería yo también colocar una cuestión, porque quien participa del NEAPS, estamos en la quinta unidad y este momento presupone los momentos anteriores. Nosotros ya hemos discutido la alienación parental como una manifestación de la cuestión social, y hemos discutido el concepto de lo que es la alienación parental y su diferenciación, la práctica de la alienación parental y su diferenciación con el llamado síndrome de alienación parental. Quisiera que ustedes dos, en la medida de que hoy están presentes algunas colegas que no han participado de este proceso, que ustedes dos, antes de empezar la nueva vuelta de cuestiones, pudieran explicitar esta diferenciación para quienes están participando hoy. Voy a leer entonces, y si hay alguien más que quiera hablar, ya va levantando la mano, pero voy a leer la cuestión que me parece muy interesante que pone el amigo Lucas Parenti. Consulta: ¿hay algún protocolo de actuación prioritario en algunos de los países que están presentes aquí cuando se manifiesta algún indicio de alienación parental dentro del proceso? Por ejemplo, como marca la legislación brasilera, para que se dé una tramitación de urgencia y prioritaria
a disminuir esa práctica nociva para el menor? ¿Alguien más quiere intervenir, preguntar? Carolina levantó la mano. Sí, yo quería hacer un comentario, o una pregunta en realidad. No sé si ya se habló en los encuentros anteriores. Yo estoy iniciando un trabajo de investigación para una maestría que estoy cursando, que el trabajo va a ser el trabajo de tesis y me interesa esta temática. Pero recién estoy empezando a investigar y hablando con colegas o compañeras de la maestría también, principalmente una psicóloga de Rosario, de la provincia de Santa Fe, en Argentina, me dice que ella trabaja en la comisión de ética de ese lugar, donde son denunciadas muchas psicólogas debido a los informes que hacen, marcando, visibilizando esta alienación parental. Entonces, bueno, la pregunta apunta ahí, justamente, quizás se invisibilizan estas cuestiones por este riesgo, este miedo a ser denunciado como profesional, y bueno, esta colega, esta compañera me dice, yo soy trabajadora social, no psicóloga, pero me dice que ella se ve en un lugar muy incómodo teniendo que evaluar a otra colega, ¿no? Bueno, era eso. No sé si lo han comentado antes. Muchas gracias por escucharme. Carolina, tú sos trabajadora social. ¿Te interesa participar de nuestro grupo? Yo ya participo de los grupos. Ah, está. Sí. Lo que pasa es que los días jueves yo doy clase y hoy es feriado en Entre Ríos, entonces aproveché a participar. Está bien. Gracias. Digo, porque en el grupo de WhatsApp ponemos los enlaces de los videos de los vivos anteriores, etc. Bueno, devuelvo entonces la palabra a Rubén y a Rosalba. Si quieren cambiar el orden, empezar Rubén y después... o mantenemos, como ustedes quieran. Empiezo yo así, Rosalba después anuda. No, en principio, lo que vos planteabas respecto de... yo lo que planteaba Lucas Parenti no tengo ni idea. Eso para que quede ahí, por si algún otro, porque esto no necesariamente estaba dirigido a nosotros, me parece, ¿no? Estaba dirigido a cualquiera de los participantes que tenga alguna idea en relación a eso, ¿no? Yo desconozco. Después, respecto a esto de lo que es la alienación parental, la práctica de alienación parental o el síndrome de alienación parental, justamente radica allí. Nosotros, esto fue toda una unidad de mucha discusión, debate, y que por primera vez muchos y muchas nos fuimos encontrando, ¿no? con estos puntos, que parecía que cuando se habla de alienación parental, alguien te dice de síndrome de alienación parental y todos nos quedamos perplejos y no sabemos ahí ya, porque justamente al no ser un tema que esté incorporado en la agenda, al menos en nuestros territorios, al no ser un tema de interés profesional, de que se conozca, de que se investigue, justamente lo que hace es favorecer a las confusiones, ¿sí? Favorecer a las confusiones. Cuando por ahí se plantea esto, ¿no? La práctica de alienación parental es una práctica sistemática, una práctica recurrente de un adulto generalmente conviviente, aunque no necesariamente, pero generalmente conviviente con el niño, o la niña, o la adolescente, para instalar cierto rechazo del niño al progenitor o progenitora no conviviente. Encuentra, digamos, esa mayor posibilidad en la convivencia cotidiana, ¿sí? Por eso se plantea, de hecho Carlos planteaba en su texto, y es tomado también así como parte del horizonte del grupo de estudio, en relación a
los cuidados compartidos, ¿no? Si los cuidados compartidos pasan a ser como un antídoto o una respuesta que favorece a desestructurar este tipo de prácticas de alienación parental, ¿no? Y justamente, ¿y por qué? Porque la práctica de alienación parental, la intencionalidad o sin intención que esta ocurra, sigue ocurriendo en la vida cotidiana. No necesariamente tiene que ser una que se produzca con el adulto responsable de los cuidados conviviente, indistintamente de que el otro esté o no esté, de que el otro alienado, ¿no? Progenitor, progenitora u otro familiar. Sino, la cuestión es que en la convivencia, digamos, la convivencia compartida, por más de que un discurso aparezca, la misma realidad, esto lo estuvimos hablando hoy a partir de, justamente en un café, acá en otra provincia donde estamos, que me decían este vivo que tenía que estar dando, o que íbamos a estar compartiendo, ¿y qué es eso? Entonces, se plantea, bueno, pero, a ver, nosotros acá, esto me pasa, digamos así, cercanamente, me estaba diciendo una de las colegas, de que vamos a compartir este próximo seminario acá, y plantea, esto me pasa, lo que pasa es que no está dada la cuestión de la convivencia, y es cierto, puede estar estructurándose práctica de alienación parental sin que sea la convivencia monoparental, ¿sí? Lo que pasa es que en el relato, cuando uno, digamos, cuando este tipo de prácticas ocurre en el cotidiano de los niños o niñas o adolescentes, y al otro día está con el otro progenitor o progenitora quien es alienado en el proceso alienante, entre el niño y el padre, el niño y la madre, o la niña y la madre, la niña y el padre que están siendo alienados, como estábamos hablando hoy, un abrazo derrumba todo, desestructura todos esos falsos relatos o esas intencionalidades, ¿no? La cuestión es que justamente en la convivencia monoparental se favorece porque el otro aparece estar cada vez más distanciado, ¿sí?, de la cotidianidad de ese niño o niña adolescente. La cuestión que, por un lado, la práctica de alienación parental, que busca esta cuestión de rechazo del niño por el progenitor o progenitora no conviviente, en términos de tendencias, no tiene que confundirse con el síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental está totalmente discutido, recién acá hablaban de psicólogos, psicólogas, hay varios colegios que se han expresado en relación al síndrome de alienación parental, incluso colegios de trabajo social que se han expresado al rechazo del síndrome de alienación parental, ¿sí? No con fundamentos teóricos, epistemológicos, sino por fundamentos ideológicos, ¿sí? La cuestión es que la existencia o no, ¿vieron cuando yo decía en la presentación que no buscamos nosotros patologizar las problemáticas sociales, ¿sí? Patologizar no tiene que ver con esto, con la existencia de que constituya verdaderamente un síndrome. No nos metemos desde el trabajo social en que constituya o no constituya un síndrome. Puede eventualmente constituirlo si los profesionales que intervienen en esa experticia, en ese conocimiento, ¿no?, en esas incumbencias determinan que así es, así será. Hay bibliografía que da cuenta concretamente de que el síndrome de alienación parental existe. Hay otra bibliografía que da cuenta de que es interpelado el concepto, ¿sí? Hay estadísticas y hay leyes que manifiestan de que el síndrome de alienación parental existe. Por eso digo, como está en un momento de tanta confusión y falta de debates, ¿no? Falta de debate, digamos, intelectuales, académicos, respecto de la existencia o no, el tema es que también el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud lo incorpora, pero no lo incorpora justamente con ese concepto, ¿no? Incorpora la alienación parental bajo otros conceptos. En el CIE 11, QE 52 al QE 70 tienen esos índices para ver. La cuestión es que entonces se plantea de que es una práctica que viola los derechos a la salud del niño. Por otro lado, nosotros decíamos, bueno, es una práctica que viola el derecho psicológico, cultural, personal, jurídico, patrimonial, ¿sí?, que viola la integralidad de los derechos del niño. Pero si existe o si constituye o no un síndrome, no es algo que
nosotros tengamos que hacer el énfasis o que poner el acento. Si constituye un síndrome intervenimos, y si no constituye un síndrome no intervenimos. No, nosotros intervenimos en la práctica de alienación parental. Intervenimos en la violencia de género. Vieron que yo también traía esto, ¿no? Intervenimos en la violencia de género. Ahora, la violencia de género tiene un efecto justamente patológico. Digamos, si no está ese efecto patológico, si no está el golpe, si no está la cuestión física, si no está el hematoma, ¿sí? Si no está el brazo quebrado, ¿hay violencia de género? ¿Puede haber violencia de género? Sí, no necesariamente tiene que estar explícito en algo psicológico, físico, biológico. ¿Sí? La violencia de género se estructura de determinada forma y nosotros intervenimos, indistintamente de que haya un hematoma o no. ¿Sí? Con la práctica de alienación parental pasa lo mismo. ¿Hay violación sistemática de derechos del niño? Sí. Entonces ahí nosotros intervenimos. Si esto después puede devenir o no en un eventual síndrome, que es lo que está en discusión, y la discusión que la tienen que dar justamente la psiquiatría, la psicología. No somos nosotros que vamos a dar esa discusión. Podemos aportar. Lo que pasa es lo que podemos aportar tiene que ver con la práctica de alienación parental. ¿Sí? Sin embargo, nosotros sabemos que si cruzás la calle con una avenida con los ojos cerrados, lo más probable es que te tire un auto. No vamos a decir, bueno, tenemos que esperar a que te tire el auto para decirte que vayas a cruzar la calle con los ojos cerrados. Esto pasa lo mismo, es decir, si deviene o no en un eventual síndrome, puede complejizar y agudizar la situación, ¿sí? Pero la existencia de práctica de alienación parental vulnera de por sí los derechos de los niños en términos integrales, todos los derechos de los niños, y eso lo vimos por ahí en la parte más jurídica. ¿Sí? Digo esto como una primera aproximación, Carlos, por ahora. Ok, y bueno, a mí me gustaría como que reforzar un poquito precisamente esas prácticas de alienación parental, que justamente las vamos a encontrar nosotros como peritos en trabajo social o como trabajadores sociales, justamente en la convivencia, en situaciones sociales que se dan en el interior de estas familias. Por ejemplo, la campaña de denigración hacia uno de los progenitores, quiero citar que, bueno, se manifiesta verbalmente y obviamente a través de los actos. Se observa continuamente la descalificación hacia el padre o hacia la madre. Estamos viendo aquí que no es justamente solo hacia el padre, sino puede ser hacia la madre también. Hay débiles, absurdas y frívolas justificaciones para el desprecio. Las quejas presentadas por los menores carecen de coherencia suficiente para justificar el no mantener visitas con el progenitor no custodio. ¿Sí? Por ejemplo, todo podría ser bueno para un padre o para una madre y todo lo malo para el otro, para el contrario. Por ejemplo, los niños pueden manifestar estar seguros de ellos y de sus sentimientos hacia la madre o hacia el padre, ¿sí? Y sobre todo sentimientos de odio. Existe también algo que se llama el fenómeno del pensador independiente, donde los niños afirman que la decisión del rechazo completamente es suya, ¿sí? Que no tienen influencias de nadie y a veces el lenguaje, ¿sí?, que utilizan para hacer este tipo de justificaciones, pues se denota que es de un adulto, ¿sí? Entonces, también quisiera citar los síntomas que aparecen en la madre o en el padre cuando alguno de ellos es alienador. Bueno, las características podrían ser que ellos quieren el control total de sus hijos. Es una cuestión de vida o muerte para ellos, ¿sí? También son personas que no son capaces de individualizar las problemáticas, ¿sí? Precisamente de resolver estos conflictos que finalmente son conflictos de pareja, no de niños y padres. En las madres o padres se observa que tienen una actitud con sus hijos
una estrecha relación que va más allá de una simple relación de madre e hijo, sino de que se impone el padre o la madre que está siendo alienador. Les hace participar en todas sus ideas, problemas y preocupaciones. Es una forma de manipular el sentimiento y la emoción de estos niños. El progenitor alienador no respeta las reglas, no tiene costumbre de obedecer, en este caso hasta las sentencias de los tribunales. Por ejemplo, ellos saben que tienen que presentar a convivencia a los menores y sin embargo no les interesa si hay un desacato en contra de ellos, hay una llamada de atención por una autoridad y sin embargo ellos hacen e impiden que convivan con el otro progenitor. También el progenitor es incapaz de ver la situación del punto de vista del otro, sino que se impone su punto de vista e incluso se hace lo que este progenitor quiere o ha deseado para sus hijos. En ocasiones tiene dificultades para diferenciar entre decir verdades o mentiras, manipula las justificaciones cuando hay una responsabilidad de llevar al menor a la convivencia con el otro progenitor. No es capaz tampoco de entender a sus hijos y en este caso, ¿a qué podría llevar a ese padre o a esa madre alienadora? A cometer precisamente situaciones de violencia física. Hemos visto de este lado del orden penal situaciones o ilícitos como la sustracción de menor, abusos sexuales, violación, como una manera de imponerse, ¿sí? El progenitor alienador hacia los menores, ¿sí? Incluso, estos temas en el orden penal son muy delicados, sobre todo desde la investigación como tal del ilícito, y también cuando hay esa situación de estos matices, ¿sí? De que se impone el deseo y el imperio de un progenitor. También, el progenitor, por ejemplo, puede no solo imponerse, sino fingir de una manera falsa, ¿sí? Los esfuerzos por educar y apreciar y convivir con sus hijos. Entonces, todas estas síntomas y estas campañas de denigración que podemos encontrar dentro de una familia, ¿sí? Las podemos detectar y bueno, son indicadores que nos llevan a decir que existe una alienación parental. Tal vez no sean todos, o tal vez existan algunos y otros no, pero eso nos va a poner en un sentido de alerta, obviamente si conocemos esta temática. Entonces, por mi parte es todo. No sé si hay alguna otra pregunta que vamos a resolver. Bueno, por el horario también mucha gente ya está pidiendo disculpas para retirarse. Creo que podemos ir cerrando aquí. No sé si Rubén, Rosalba quieren hacer algún comentario final. El micrófono. Rubén, está sin micrófono. Decía por mi parte nomás agradecerle a todos y a todas. Es difícil, digamos, esto de, ¿no? Por ahí programamos actividades y hoy me tuvieron acá corriendo, conectado desde el celular de una parte, otra parte con la computadora. Por ahí, en definitiva, no salen las cosas como uno se las proyecta, ¿no? Pero bueno, yo agradezco y les pido disculpas por este contexto, ¿no? De acá, de la charla, el contexto de fondo. Bueno, muchas gracias. Rosalba. Gente, Ok, bueno, pues igual una disculpa, creo que los
Hola. Hola, sí te oímos. Creo, bueno, una disculpa. Ok. Una disculpa también, bueno, creo que nuestros medios digitales no estuvieron tan al 100, pero creo que el objetivo de este vivo se llevó a cabo. Creo que tratamos de ser lo más claro posible. A lo mejor hay colegas o hay personas que se acaban de sumar. Está bien, bienvenidos, todos estamos aprendiendo. Y creo que esto, bueno, es un tema para largo, para seguir investigando, para seguir promoviendo. Y bueno, yo encantada de estar aquí, obviamente con la invitación del doctor Carlos, el maestro Rubén, y bueno, pues seguiré en este grupo mientras se nos permita. Muchas gracias y espero que tengan. Gente, el objetivo de este grupo y de los vivos que vamos realizando es justamente desde el trabajo social, a partir del trabajo social, en el trabajo social, dar visibilidad a un fenómeno que es tan presente directamente en la vida comunitaria y también en la práctica profesional, lo que tuvo que ver justamente con el tema de hoy. Hemos transformado nuestro grupo de estudios, que seguiremos adelante, en un curso de extensión, en un diplomado de actualización sobre este tema a partir de la Universidad Simón Bolívar, de la Unisimón de Cúcuta, Colombia, con la profesora Magali. Y bueno, próximamente en el correr de esta semana haremos la comunicación sobre eso en el grupo y abriremos la inscripción para quien quiera insertarse ahora como estudiante del curso de actualización para que pueda ser registrado la inscripción con todos los requisitos y finalmente tener un diploma extendido por la Unisimón de actualización sobre alienación parental y trabajo social. Así que entonces cerramos el vivo de hoy. Los invito a todos y todas a que vean los vivos anteriores también, a que divulguen. El grupo, vuelvo a decir, varias personas nos han dicho, ¿y por qué solo para trabajadores sociales? Es porque justamente para hacer un enfoque profesional para nuestra categoría tan importante en esta realidad, pero es absolutamente abierto a todos los trabajadores y trabajadoras sociales, estudiantes de trabajo social que se quieran incorporar. Así que divulguen el grupo, divulguen el interés y pásennos si tienen colegas que se interesen en participar de nuestro grupo. Así que entonces, buenas noches a todos y todas y nos vemos dentro de 15 días para estudiar, para discutir y debatir los textos de la unidad 7, de la unidad 6. Fuerte abrazo. Buenas noches y gracias. Saludos a todos.